Bienvenidos nuevamente a una sesión número 26. En este caso, vamos a desarrollar un poquito conocer sobre la vida de José María Arguedas y sobre todo también su obra. José María Arguedas lo conocemos como el representante del indigenismo en la Sierra Sur del Perú. En su niñez vivió bajo el influjo de la cultura quechua, ya que su padre viajaba mucho y tenía una madrastra que lo marginaba dentro del hogar. Es por eso que decidió criarse en la cocina y permanecer al lado de los empleados de la casa, de quienes asimiló sus costumbres y sus raíces quechuas. En Arguedas, en este caso, vemos en la obra de Arguedas, vemos el conflicto entre dos culturas, la del mestizo y la del indígena, que se verá reflejada en toda su producción literaria. Arguedas nació en Andahuaylas, su padre, profesional en ejercicio, viajó mucho por las serranías de Apurímac, Cusco y Ayacucho. En 1931 estudió en la Universidad San Marcos e integró el grupo de cristores en Calaf. Se dedicó a la docencia y a la investigación de la cultura andina. Aprendió el quechua y fue traductor de mitos, poemas y relatos andinos. Fue poeta en quechua y narrador en español. Sufrió prisión al ser acusado de subvertir el orden público por protestar contra la visita del italiano Camaretta, de Mussolini a la Universidad de San Marcos. Trabajó en el estudio de antropología social y folclore. Fue profesor de quechua y etnología en San Marcos. Dirigió la Casa de la Cultura entre 1963 y 64. En 1959 recibió el Premio Nacional de Novela por Los Ríos Profundos y en 1961 por El Texto. Desempeñó la investigación y la cátedra en las universidades San Marcos y la Agraria de La Molina. Se suicidó en 1969. En una nota biográfica él escribió lo siguiente: desde los 4 años de edad hasta los 13 viví atendido por indias e indios y mestizos, más por indios. En mis viajes mi padre fue una especie de vagabundo a causa del fracaso de su segundo matrimonio. Conocí íntimamente a indios, mestizos y a las agentes principales. De nadie recibí más afecto y compasión en los días tristes que de los indios. En cuanto a su producción literaria, José María Arguedas destacaba por su narrativa andina y sus ensayos sobre el folclore, la etnología, la antropología y la cultura indigenista. Y le mereció esta producción importantes premios y es objeto de numerosos estudios literarios y sociológicos. Entre sus novelas tenemos, por ejemplo, Yaguar Fiesta en 1941, Diamantes y Pedernales en 1945, Los Ríos Profundos en 1958, El Sexto en 1961, Todas las Sangres en 1967, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo en 1971, que fue una obra inconclusa porque en este caso lamentablemente se interrumpió por su repentina muerte. En sus cuentos tenemos Agua en 1935, Runa Rupai en 1939, La agonía de Rasuniti en 1962. En el caso de Jaguar Fiesta se contraponen, vamos a hablar un poquito de las obras principales de Arguedas. Por ejemplo, Jaguar Fiesta se contraponen las costumbres andinas o mestizas con las costumbres hispanas. Por ejemplo, en el espectáculo taurino, las autoridades del pueblo quieren que se imponga lo hispano, pero los indígenas desean a la usanza antigua, es decir, en donde el hombre se enfrentaba a la fiera sin ninguna protección. El título de la novela significa fiesta de la sangre, y en la fiesta tradicional indígena se le cosen las garras del cóndor a la espalda de un toro. El toro, asustado de muerte, empieza a machacarle la nuca, bueno, el cóndor, asustado de muerte, empieza a machucarle la nuca al toro, que a su vez intenta quitarse. El ave ¿no? Intenta quitarse al ave, brincando fuertemente. El tamaño de los dos animales, a pesar de lo que uno puede pensar, es más que comparable. El toro, por lo tanto, se vuelve casi un animal alado de fábula, una imagen con mucha fuerza. En cuanto al sexto, el nombre de la novela es tomado de la cárcel del sexto donde estuvo Arguedas durante 8 meses.
Estuvo redactado en lenguaje crudo. Argueda nos retrata los abusos, violaciones y asesinatos que se viven día a día tras las rejas de un presidio. Los criminales no avesados, como violadores, estafadores, ladrones, son explotados por los amos. El negro puñalada, que muere de amor por la Rosita, un maricón asediado y Maraví, un gordo pelado que tiene tres queridas, o sea, maricones, a los que venden, en este caso, por dinero como clave. En cuanto a los ríos profundos, obra cumbre de José María Arguedas, expone el problema de la doble identidad de Arguedas. Ernesto es el protagonista. Su padre es un hombre incansable, viajero, que va de pueblo en pueblo, dejando a su hijo en un internado de Abancay, donde Ernesto conocerá a personajes de distintas razas y clases sociales opuestas. Antes de entrar al internado, él y su padre llegan al Cusco, donde conocen al viejo, un hombre déspota que trata de manera cruel a los colonos. Su padre le enseña a Ernesto numerosos palacios y restos arqueológicos con los que el protagonista se identifica. Ya en el colegio conoce a Lleras, un interno abusivo que agrega a sus compañeros, y a Antero, que va a representar el carácter indómito del pueblo andino. Chauca, conocido como Peluca, está abrumado siempre por un complejo de culpa. Valle es individualista, sabe quechua, pero no lo habla. Aparece entonces la OPA Marcelina. Esta mujer demente constituye un símbolo sexual. Algunos internos quieren tener relaciones con ella, pero un sentimiento de culpa los atosiga en ese infierno de violencia que es el internado. Por su parte, Ernesto no deja de tener contacto con la música de la naturaleza, con los ríos y los cantos de los pájaros, pero también se siente desarraigado. Antero trae un trompo llamado Zumbaíyu que instala un universo de luz y armonía en el internado. Se produce la rebelión de las chicheras, encabezada por doña Felipa, una especie de símbolo maternal para Ernesto, quien se solidariza con dicha rebelión. Es azotado por el padre director, quien mantiene la relación de la iglesia con el feudalismo tradicional. Aparece una peste que comienza a matar a los colonos. Ernesto cree en un proyecto social que simbólicamente se expresa en el río Pachachaca. Al final, Ernesto, en este caso, sale del internado, confiado en que los colonos, en este caso, podrán derrotar a la llamada